Este lunes inicia la Cumbre Mundial sobre el Hábitat en Ecuador. Del 17 al 20 de octubre se reunirán diversos gobiernos para discutir una agenda que deberá observarse durante los próximos 20 años sobre el desarrollo urbano y los asentamientos humanos. Durante el evento se conversará también sobre la colaboración de Ecuador con el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN, que se adelantará desde el 27 de octubre en dicho país, así como el impacto del Premio Nobel de Paz que recibió el presidente Juan Manuel Santos. El evento es promovido por la ONU y tratará además temas como la inequidad, el consumo de energía y la degradación ambiental en zonas urbanas. Coordinadora de la Secretaría de Hábitat 3 de la organización. Hasta ahora saludamos en nuestro Centro Internacional de Noticias a Gustavo Baroja, presidente de Congope. Es este consorcio que reúne a los gobiernos autónomos provisionales del Ecuador y además es prefecto del gobierno de la provincia central de Pichincha. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, un gusto. Buenos días, Laura, un saludo también a todos los televidentes. Bueno, y queremos empezar por preguntarle cuál es la importancia de este evento del cual estábamos hablando anteriormente, que reúne a diversos gobiernos autónomos y además cuáles deben ser esos temas principalmente a abordar durante el encuentro, durante esta cita. Fundamental, porque la construcción de la agenda global, pero fundamental también para los gobiernos intermedios, para los gobiernos regionales, porque nuestra voz empieza a oír también en Naciones Unidas y aquí en el Hábitat. Está terminando hoy la cumbre de líderes mundiales, de gobiernos locales, gobiernos regionales, y hemos venido con propuestas claras a tomar en cuenta. Primero, ver al territorio en su integralidad, un territorio donde hay relaciones diversas, sociales, ambientales, políticas, económicas, y obviamente este tipo de relaciones tiene que manejarse desde un nivel de gobierno porque vemos en integralidad el territorio. No podemos aislar lo rural de lo urbano. Lo rural y lo urbano tienen una integralidad permanente, dinámica, y obviamente hay una relación injusta entre lo urbano y lo rural. Por eso nos permitimos señalar lo fundamental, gobiernos intermedios que permitan la articulación de políticas nacionales y políticas locales, la posibilidad de generar políticas territoriales desde abajo, porque obviamente en el territorio está la realidad y se conocen las soluciones a esos problemas, y obviamente el desarrollo integral de este territorio, que se garanticen los derechos de sus hombres y mujeres en la integralidad, repito, un territorio que cobija lo urbano, que cobija lo rural, y hay que superar esta relación injusta campo-ciudad. Esas propuestas se estarán discutiendo en el documento final del día de hoy y esperamos entregarle el día lunes a Ban Ki-moon, obviamente para que sean tomadas en cuenta también las resoluciones de hábitat. Claro, usted menciona que son temas que no se pueden aislar, que no pueden estar por separado, pero yo le pregunto en cuanto al tema de desarrollo urbano, ¿qué tanta importancia le dan o no los gobiernos de la región y qué aspectos son los que influyen para que esto se tenga o no en cuenta? Proponemos igualmente que la agenda urbana debe contener la articulación con la ruralidad, no puedes aislarlo. La gran ciudad, las ciudades dependen del alimento que se produce en el campo. El tema del consumo de agua potable, ¿dónde están las vertientes? En el campo. La mano de obra para generar la infraestructura que tienen las ciudades proviene también del campo. Entonces, dejar aislado en la planificación y dejar aislado ya en aplicación de las políticas es un error enorme. Por eso proponemos que la agenda urbana también contenga la articulación del urbano-rural, el trabajo integral del territorio, que es lo fundamental, la garantía de los derechos indistintos para sus hombres y mujeres. Y eso evidentemente evitará migración a las ciudades, porque ya la gente al garantizar ingresos, al tener garantizada, en este caso sus derechos, no tiene por qué emigrar a las grandes ciudades. Claro, pero ¿está la suficiente conciencia, si lo decimos de alguna manera, por parte de los gobiernos de la región en cuanto a estos puntos en específico que usted acaba de mencionar? Empezamos a generar todo un proceso de debate, de discusión. Es bueno, ya Naciones Unidas nos toma en consideración a las voces de los gobiernos locales y las voces de los gobiernos regionales, sean estos provinciales o estatales o departamentales. Empieza este proceso de debate. Ayer proponíamos igualmente que Naciones Unidas genere un espacio de consulta, un espacio de consulta donde estemos los gobiernos intermedios. Para la construcción de la agenda es fundamental oír las realidades del territorio. Y eso se puede hacer también con un espacio de consulta. Hicimos una propuesta, esperemos que sea acogida también. Ahora, ¿por qué se hace también importante tocar, abordar el tema del ELN y de esos diálogos que iniciarían, que tendrían lugar en territorio ecuatoriano? Bueno, nosotros desde el Ecuador, y creo que hablamos a nivel latinoamericano, el apoyo al proceso de paz es total, profundo.
Vemos más bien con un poco de tristeza el que el plebiscito haya dado un no a la paz, pero esperamos que este proceso se revoque, nuevamente se reanude y que se firme prontamente la paz. Más de 60 años de lucha fratricida después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán no ha parado y es el momento de decirle un pare. Y obviamente con el Ejército de Liberación Nacional, el gobierno del Ecuador, con Rafael Correa a la cabeza, estarán ya iniciando las mesas de diálogo. No es la primera, se han venido realizando tiempo atrás y esperemos también, igual que el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, tenga un fin en beneficio del pueblo colombiano, en beneficio del pueblo latinoamericano, el pueblo ecuatoriano. Obviamente usted sabe muy bien, tenemos miles de refugiados, decenas de miles de refugiados y obviamente muchos de ellos quieren volver a su patria, a su estado, a su origen. Y obviamente tendrán que tomarlos en cuenta en el proceso de reinserción y obviamente el proceso de paz los va a beneficiar directamente a ellos. Claro, de hecho recientemente entrevistábamos acá en NTN 24 al canciller y él decía que era una gran oportunidad para su país, para los ecuatorianos acoger estos diálogos porque sí, van a tener que asumir ciertos costos, pero de todos modos han sido muchísimos los costos que tienen que asumir actualmente y justamente por causa de la violencia. Se hace solamente el mantenimiento de las Fuerzas Armadas para cubrir toda la línea limítrofe entre Colombia y Ecuador es un gasto enorme. Obviamente el tema también de armamento. Pero aquí es importante entender que todos los colombianos, hermanos colombianos que están en nuestro territorio, están insertándose en el proceso laboral, en el mercado laboral, están insertándose con emprendimientos, son parte de los procesos de educación, son parte de los procesos de salud, son parte de los derechos que tiene nuestro país para todos sus habitantes, pero tienen la nostalgia. Y cuando hemos hablado con ellos directamente, en la provincia de Pichincha se quedan aproximadamente un 60-70% de las personas que llegan exiladas desde Colombia, los refugiados, tienen la nostalgia de su patria, quieren volver a su patria, quieren volver a su tierra, quieren volver a su propiedad, quieren volver a seguir trabajando aquí en la patria que tuvieron que abandonarla forzadamente. Por eso el proceso de paz no beneficia solamente al pueblo colombiano, beneficia en su conjunto al pueblo latinoamericano y específicamente también al Ecuador. Ahora, sobre el tema FARC y ese plebiscito, usted anteriormente mencionaba que tenía cierta tristeza, un poco de tristeza tras el resultado, tras el triunfo del no frente a lo pactado en La Habana con las FARC, entre el gobierno colombiano y las FARC. Pero yo le pregunto, ¿no es bueno para la democracia lo que está ocurriendo en este momento, escuchar tal vez a todos los sectores políticos? Sí, veíamos con optimismo que el proceso de paz se cerrara rápidamente. Pero sí puede ser bueno para la democracia que se profundice la discusión sobre eso. Yo considero, lo digo tal vez porque viví mucho tiempo en Colombia, que había que tomar en cuenta claramente las voces de aquellos de los departamentos donde la violencia fue clara, fue explícita, donde están los huérfanos, donde están las viudas. Esos departamentos votaron por el sí a la paz de manera categórica. Y obviamente las grandes ciudades que tuvieron que soportar la violencia del narcotráfico, que no la tuvieron en esencia la violencia contra las FARC, votaron por el no a la paz. Creo que deberíamos oír nuevamente las voces de todos ellos, los que votaron por el no y los que votaron por el sí, pero sobre todo garantizar de que haya una votación masiva. Cuando hay un 64% de abstención, casi que perdería legitimidad el hecho de que un 18% de la población haya dicho no a la paz. Tal vez incentivar a que todos puedan participar de algo que les va a beneficiar profundamente. Claro, y es muy importante ese análisis que usted hace. Le agradecemos por haber estado con nosotros esta mañana. Gustavo Baroja, presidente de CONGOPE, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Mucha suerte, éxitos con ese evento que empieza esta semana.